Hoy día quiero compartir con ustedes un pensamiento, unos minutos, un pensamiento especial, un pensamiento que nos lleva a nosotros a reaccionar con respecto a nuestra vida también. Y, y le he puesto por nombre Vuelve a Betel. Si ustedes me acompañan a la palabra del Señor, está en Génesis 35, 1, y dice así: Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esta palabra que está aquí, hermano, llama la atención. Este versículo llama la atención porque Dios le da una orden de volver a Betel. Entonces le dice Jacob: levántate y vuelve a Betel. Porque si ustedes recordarán, él ya había pasado por Betel la primera vez. Él ya había vivido una serie de circunstancias y situaciones. Pero ahora el Señor le está diciendo: vuélvete a Betel y haz ahí un altar a Dios. Entonces llama la atención, y eso es lo que quiero hoy día conversar con ustedes un poquitito. Llama la atención que el Señor le diga a Jacob: levántate y sube a Betel. Porque le está diciendo: levántate y ve al lugar en donde llegaste cuando saliste huyendo de Esaú. Levántate y ve al lugar donde tuviste una experiencia conmigo. Levántate y ve al lugar en donde yo te hablé. Entonces, iglesia, en ciertas ocasiones, Dios tiene que decirnos: levántate y vuelve. Vuelve a la senda antigua. Vuelve al lugar de tu primer amor. Vuelve al lugar donde nos encontramos, dice el Señor. Vuelve al lugar donde yo te hablé por primera vez. Vuelve al lugar a hacer las primeras obras. Vuelve, porque quiero hacer algo contigo. Quiero que tú hagas algo. Hermano, Dios le dice a Jacob: vuélvete a Canaán, a la tierra de tu padre. Y así estamos nosotros, hermano. Tú y yo. Estamos igual que Jacob en esa instancia. Nosotros estamos volviendo a nuestra Canaán celestial. Estamos volviendo a la casa de nuestro Padre celestial. Estamos camino a la meta final. Pero en el camino, algo que llama la atención, en el camino a Jacob, en ese camino de volverse a la tierra de Canaán, a la tierra de su padre, Dios le dice a Jacob: sube a Betel. Vuelve nuevamente a Betel. Y le ordena volver ahí. Entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué le ordena volver a Betel? La palabra en Génesis, en el 28-18, nos dice: se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esa fue la primera vez que apareció Betel en el camino, en la vida de Jacob. Jacob venía huyendo, venía huyendo de Esaú. Jacob venía con problemas, hermano. Y llega a un lugar llamado Luz. Y en ese lugar, hermano, tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Y usted sabe la historia, yo no se la voy a decir. Le voy a nombrar algunas cosas. El Señor le muestra, en sueños le muestra el cielo abierto, le muestra una escalera desde la tierra hacia el cielo, le muestra ángeles. Él ve ángeles que suben y bajan por esa escalera, hermano. Y además de eso ve a Dios allá en lo alto de la escalera, en el cielo, hermano. Y lo más importante, lo tremendo de esto, hermano, es que Dios le habla. Y Dios lo bendice. Lo bendice en un momento de problema. Lo bendice en un problema, en un momento de una situación difícil de su vida. En un momento en donde él venía huyendo. En un momento donde él quería morir, hermano. En un momento en donde él se encontraba perseguido.
se encontraba mal, hermano, se encontraba angustiado. En esos momentos Dios le habla y lo bendice. En ese momento, hermano. Entonces cuando Jacob despierta del sueño, dice, este lugar no es nada más ni nada menos que casa de Dios y puerta del cielo, hermano. Entonces Jacob, ¿qué es lo que hace para poder definir ese lugar como casa de Dios, puerta del cielo? Toma una piedra, le pone aceite y la pone por señal, la alzó por señal. Pero déjame decirles algo. Jacob no tenía experiencia en levantar altares porque él solamente toma una piedra como señal y la ungió con aceite. Eso fue todo lo que hizo. Y llamó a ese lugar Betel, aunque su nombre era Luz. Ese es el primer nombre. El nombre original de Betel es Luz. Entonces, ¿qué es lo que nos habla eso? Es que Jacob había llegado a la luz. Había llegado a la luz de Dios. Había llegado a la luz eterna, hermano. Había llegado a esa luz que alumbra nuestra vida. Había llegado a ese encuentro con el Padre de las luces. Había llegado ahí, a ese lugar donde todas las tinieblas retroceden y la luz de Dios se puede ver, se deja ver, hermano, y te bendice, y te dirige, y te dice lo que va a pasar en el futuro, y te dice lo que va a hacer contigo, y te dice por dónde tienes que caminar, a dónde tienes que ir y qué va a pasar. La luz de Dios te lo muestra, hermano, y empieza a vivir cosas sobrenaturales ahí Jacob. Iglesia, nosotros tenemos una vida parecida a la de Jacob, porque nosotros andábamos también en tinieblas, hermano. Andábamos en tinieblas y el Señor, aleluya, nos llamó y llegamos a nuestro Betel. Llegamos a nuestro Betel por primera vez, hermano, huyendo de muchas cosas, huyendo de la maldad, huyendo del pecado, huyendo de la tentación, huyendo de la muerte, depende de cada uno, huyendo de una enfermedad, hermano, por cualquier cosa, huyendo de un problema, pero llegamos a nuestro Betel. Y cuando llegamos a nuestro Betel, hermano, llegamos a la luz de Cristo. Y llegamos a esa luz de Cristo, a la luz de nuestro Salvador, hermano. Y llegamos a los pies de nuestro Salvador. Y llegamos a ese Señor, a nuestro Señor, a quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Entonces, ahí Él nos habló. Cuando llegamos a sus pies, a sus plantas, Él nos habló y Él nos bendijo, hermano. Y comenzamos a caminar así como Jacob también. Comenzamos a caminar, hermano, tomados de la mano del Señor y caminando hacia nuestro futuro, hacia nuestra promesa, caminando con el Señor. Pero déjame decirte algo que me llama la atención. Jacob, después de ungir esa piedra ahí en Betel, por primera vez que estaba ahí, y toma esa piedra, la pone por señal y la unge, después de eso se va. Se va y comienza a tener experiencias con el Dios del cielo. Y él tiene encuentros con el Dios del cielo. Y Dios lo bendice, hermano. Vive cosas sobrenaturales. Estamos hablando de Jacob. Vive cosas sobrenaturales. Dios le cambia el nombre. Pero mira lo importante de esto. Aunque haya tenido experiencias con el Dios del cielo sobrenaturales, aún todavía seguían en Jacob el miedo. Aún tenía miedo. Jacob aún estaba en amargura, aún sentía rechazo, aún tenía un problema con su hermano Esaú que no era solucionable aún. Entonces, hermano, es decir, Jacob todavía tenía asuntos que resolver, tenía asuntos que sanar, tenía capítulos que cerrar, tenía etapas, hermano, que darle fin, que terminar esas etapas. Y es por eso que Dios le dice, Jacob, vuelve a Betel. Porque él ya no estaba en Betel, él estaba ya con su suegro. Pero el Señor, y el Señor le dice, vete a Canaán. Y cuando va camino a Canaán, es por eso que el Señor le dice, vuelve a subir a Betel. Porque hay cosas que hay que cerrar. Porque hermano, aleluya, en donde él llegó, fíjense, a donde él llegó huyendo de su hermano. A donde él llegó pensando que iba a morir, a ese Betel, a ese lugar llamado Luz, en donde él llegó con los miedos y amargura, ahí el Señor lo devuelve y le dice, vuélvete ahí, vuélvete a ese lugar. Hermanos, que Jacob, aún siendo bendecido, aunque Dios le habló a Jacob, aunque Dios le mostró el futuro a Jacob, aunque Dios le mostró y Jacob vio el campamento de ángeles que estaba con él,
Aunque el Dios del cielo le envió un ángel y peleó con el ángel de Jehová, y estaba el Señor ahí con él, y aunque estuvo, y el ángel le cambia el nombre, aunque estuvo con el ángel, hermano, Jacob tenía un problema. Y el problema era que todavía seguía teniendo miedo. Aún seguía pensando que era rechazado. Aún seguía sintiéndose un usurpador, aunque Dios le había ya cambiado su realidad. Iglesia, hay ocasiones en que aunque Dios te bendice, aunque Dios demuestra que está a tu lado, aunque Dios te habla, aunque Dios te toma de la mano para seguir caminando, tú tienes que volver a Betel, a tu Betel. Tienes que volver a Betel. ¿Para qué, pastor? Para cerrar capítulos en tu vida, para ponerle fin a algunos asuntos que están inconclusos, para cerrar ciclos que no nos dejan avanzar, ciclos de miedo, ciclos de amargura que nos detienen, que nos estorban para poder caminar y avanzar a la meta final. Tienes que volver a Betel. Pero lo importante es que al volver a Betel, tienes que saber levantar un altar. En Génesis 35, le dice el Señor a Jacob: haz allí un altar a Dios. Vuelve a Betel y haz ahí un altar. Entonces podemos entender, hermanos, que la primera vez que estuvo Jacob ahí en Betel, solo había levantado una piedra como señal, pero no había levantado un altar. Por eso el Señor le pide que vaya a Betel y levante un altar ahí. Pastor, ¿qué diferencia hay en que se haya ungido una piedra y se levante un altar? Hay una diferencia enorme, hermano, porque el levantar un altar cambia la vida. En el altar, hermano, sacrificamos cosas. En el altar entregamos a Dios nuestros temores. En el altar, hermanos, entregamos a Dios nuestros miedos, nuestras depresiones. Ahí en el altar, cuando estamos en el altar junto al Dios del cielo, le entregamos nuestras angustias, le entregamos nuestros problemas. Es en el altar, hermano, donde le damos todo a Dios. Y le decimos: Señor, aquí estoy, no puedo más, ayúdeme usted, Señor. Donde le entregamos todas nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros dolores de alma. En el altar se lo entregamos, hermano. Es ahí donde le decimos: Señor, yo ya no puedo más, toma tú el control de mi vida. Y es por eso que Dios le dice a Jacob: vuelve a subir a Betel y haz ahí un altar. Porque hay algo que tienes que hacer que no has hecho aún. Hay algo que tienes que levantar en Betel y que todavía no lo has levantado. Porque Jacob no había hecho nada en Betel aún. Solo puso por señal una piedra. Entonces, hermano, había un capítulo que estaba abierto en su vida. Todavía el rechazo lo perseguía. Todavía el miedo lo perseguía. Hermano, todavía él andaba escondida porque pensaba que todavía lo seguía persiguiendo su hermano Esaú, hermano. Y andaba escondida sin necesidad de estar escondido ya. Jacob estaba siendo bendecido, pero estaba huyendo. Jacob estaba con la presencia de Dios, pero estaba huyendo. Entonces tenía que volver a Betel. Tenía que volver para cerrar ese capítulo en su vida. Pastor, ¿y cómo se cierra un capítulo? Ahí Dios nos dice. El capítulo en la vida de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, se cierra levantando un altar a Jehová. Y allí en el altar a Jehová, Dios le dice a Jacob: ahí entrégame todo. Ahí entrégame todo lo que eras tú. Entrégame todo lo que quieres ser. Entrégame todo lo que sentía. Entrégame todo lo que estás estorbando para que avance. Entrégame todo. Entrégamelo en el altar. Es ahí donde se entregan esas cosas y ahí es donde se cierran ciclos. Pero necesitamos volver a Betel.
Necesitamos levantar un altar ahí. En Génesis 35:7 dice, y edificó allí un altar Jacob, y llamó el lugar El Betel, que significa Dios de Betel. Y apareció otra vez Dios a Jacob y le bendijo. Esa es la consecuencia de hacerle caso a Dios, de volver a Betel, de levantar un altar ahí en Betel. Entregar todo en ese altar, Dios se te aparece y te bendice. Hermano, este es el mensaje que Dios nos está entregando esta noche a nosotros. Dios nos está llamando a volver a Betel. Hay un lugar donde tú y yo llegamos por causa de una depresión, por causa de un problema, por causa de una persecución, por causa que la cual haya sido, llegamos a un Betel. Llegamos a los pies de nuestro Señor. Llegamos al lugar donde está la luz de Cristo. Llegamos a ese lugar y llegamos huyendo de la persecución, huyendo del problema. Llegamos a ese lugar, llegamos a ese Betel, llegamos al lugar de la luz y nos encontramos con Dios. Pero ¿sabes el problema de muchos cristianos hoy? Es que aunque hayan llegado a su Betel, aunque se hayan encontrado con el Dios del cielo, han dejado una brecha, han dejado una puerta abierta y no levantaron un altar. Y no entregaron a Dios todas las cosas. Y muchos no le han entregado la raíz de amargura al Señor. Se encontraron con el Señor, llegaron a Betel, llegaron a los pies de Cristo, a la luz de Cristo. El Señor les habló, el Señor los bendijo, el Señor los levantó, pero no levantaron ellos un altar. No le entregaron la raíz de amargura en las manos del Señor. No entregaron el sentimiento de rechazo en las manos del Señor. No le entregaron el miedo que tienen, no sé, de la vida y de las cosas que pasan. No se lo entregaron en las manos del Señor. No le entregaron la tristeza en las manos del Señor. No le entregaron la falta de perdón. No le entregaron las heridas que les hicieron la gente, las heridas en el alma, hermano. No se las entregaron al Señor. Se encontraron con el Señor, pero no se la entregaron. Entonces no levantaron un altar para poder sacrificar todas esas cosas. Y por eso que aunque Dios te esté bendiciendo, aunque Dios te esté sosteniendo, aunque Dios te esté acompañando, esos sentimientos, hermano, no entregados en el altar, vuelven a saltar al camino, vuelven a ser estorbo, vuelven a aparecer y nos vuelven a estorbar y nos vuelven a detener. Y aunque tú digas, no, si yo ya perdoné, yo ya solté lo que me hacía mal, aunque tú digas eso, muchas veces no se lo has entregado a Dios. No se los has entregado en un altar. Es por eso que Dios en esta noche nos está diciendo a ti y a mí, nos está diciendo, vuelve a Betel y levanta un altar. Pastor, es que yo no sé cómo salir de esto, yo no sé cómo dejar esto. Vuelve a Betel y levanta un altar. Sacrifica todo lo que eres en ese altar. Entrega todo lo que te estorba en ese altar. Entrega todo lo que te está deteniendo en ese altar. La misericordia de Dios, hermano, está contigo. Hermana, la misericordia de Dios está contigo. La presencia de Dios está contigo. Pero si aún así te sientes triste, te sientes angustiado, te sientes aproblemado, es que tienes que levantar un altar en Betel y ahí entregarle todo a Dios. Todo lo que te llevó a Betel, la primera vez, la falta de perdón, la angustia, el dolor, el problema, todo lo que te hizo llegar a Betel por primera vez. Pero todo eso que no dejaste en el altar, que no sacrificaste en el altar,
Y es por eso que el problema siguió contigo. Es por eso que la amargura siguió contigo. Entonces es tiempo de volver a Betel. Es tiempo hoy día, hermano, de levantar un altar en Betel. Hoy Dios nos está diciendo, sube de nuevo. Sube a la luz. Sube a Betel. Levanta un altar. Deja ahí tus cargas. Y así como nos dice el verso 7, y Dios se te volverá a aparecer. Y no solo eso, y Dios te va a volver a bendecir. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Pero una cosa tienes que hacer. Una cosa tenemos que hacer. Volver a Betel. Padre Señor, en esta noche yo he entregado tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda tocar los pensamientos, la mente, el alma de las personas que necesitan, Señor, volver a Betel. Que necesitan, Señor, levantar un altar. Que necesitan, Dios del cielo, sacrificar ahí en el altar la angustia, la tristeza. Que necesitan sacrificar ahí en el altar los problemas que le aquejan. Que necesitan ahí sacrificar en ese altar, Señor, esos problemas de salud, ese cáncer que le está aquejando, ese Parkinson que le está aquejando, esos dolores corporales, esos problemas en sus órganos internos. Dios, yo te pido que las personas que necesitan levantar un altar, esta noche lo puedan hacer, volviendo a Betel. Porque yo sé, Señor, que si nosotros volvemos a Betel, si volvemos al primer amor, si volvemos a la senda antigua, si volvemos a encontrarnos contigo como nos encontrábamos antes, como nos encontrábamos al principio, como nos encontrábamos cuando hacíamos las primeras obras, yo estoy seguro, Dios, que tú nos vas a hablar. Estoy seguro que tú te vas a volver a aparecer a nosotros, y estoy seguro que nos vas a tomar de la mano y nos vas a bendecir. Estoy seguro que nos vas a sacar del problema. Estoy seguro que nos va a dar la solución a la enfermedad. Estoy seguro, Señor, que vas a obrar milagros tremendos en la vida de cada uno de los que quieran levantar un altar en Betel. Para no tener ciclos abiertos, sino que para cerrar ciclos, para cerrar, Señor, todos asuntos inconclusos, para cerrarlos de una vez. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que ayudes y fortalezca la vida de mis hermanos, Dios, para que puedan ellos, aleluya, volver a Betel y levantar un altar. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.